Javier Milei, ustedes saben, la asunción es el próximo domingo y ahí comienza finalmente el plan económico, ¿no? Se pondrá en marcha finalmente el plan económico de Javier Milei, de la mano, por supuesto, de su ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Vamos a hablar con Ricardo Delgado, economista, para ver, bueno, qué tenemos que esperar a partir del próximo lunes. Ricardo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Leonora? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, a ver, Ricardo, ¿qué tendríamos que esperar a partir del próximo lunes? Es difícil, yo sé que es muy amplia la pregunta, pero me imagino que hay mucha gente que dirá, bueno, me tengo que ocupar de algo, me tengo que preocupar por algo en el comienzo de la próxima semana. A ver, creo que estamos en un buen comienzo. ¿Por qué? Porque hemos tenido una transición, yo te diría casi impecable, por lo menos en materia financiera. Por supuesto, la Argentina no ha resuelto ninguno de sus problemas de fondo, ¿no? Pero claramente, digamos, estos 20 días que pasaron, o que van a haber pasado el día domingo, entre la segunda vuelta y la asunción del presidente electo, desde el punto de vista del dólar, de las acciones, de los bonos, ustedes planteaban recién las distintas cotizaciones del dólar, el riesgo país. La verdad que si uno hubiese dicho qué querés para la transición, era esto, definitivamente. No hubo ningún estallido, no hubo salida masiva de depósitos, los bancos siguen sólidos, con lo cual, en ese sentido, me parece que es un buen comienzo para que a partir de las primeras horas del 11 de diciembre, del lunes próximo, el nuevo gobierno ponga en marcha un programa económico. Y ahí sí empiezan los problemas de fondo, estructurales. Creo que va a haber, en este sentido, creo que los mercados le dieron una bienvenida, te diría, interesante al nuevo gobierno, que va a durar lo que los mercados consideren que tiene que durar. Cuando digo los mercados, no solamente los grandes inversores, sino también todos nosotros que somos ahorristas en los bancos o que somos meros consumidores y que de alguna manera le damos cierto crédito a un nuevo gobierno. Creo yo, como fase inicial, si se quiere, que el nuevo gobierno tiene que plantear muy claramente sus líneas económicas básicas, sobre todo para un verano que va a ser difícil en términos de precios. Obviamente la inflación se ha acelerado y era esperable que eso sucediera, pero no está en una situación explosiva ni mucho menos. Ahora, no va a haber mucho tiempo. El verano va a ser una etapa en donde va a haber pocos dólares. El gobierno, el nuevo ministro, va a tener que focalizarse muy fuertemente en renegociar con el fondo los vencimientos que hay en enero y febrero. Hay un fuerte vencimiento con bonistas privados de 1.500 millones en el mes de enero. Y obviamente no hay dólares. Los únicos dólares disponibles van a ser los del trigo, en particular abril. de la... Bueno, no, y después en abril, trigo. claro, está bien lo de trigo, Claro, está diciendo, ¿no? En la cosecha claro. gruesa. Te digo Sí. que parece que Está bien. le va a dejar algunos dólares. Ahora, lo que vos estás marcando, Ricardo, es hay plafón, hay beneplácito, hay bienvenida. Descomprimió que haya perdido el oficialismo nacional actual. En todo caso, vienen ideas que son más amigables para el mundo de los negocios, desregulación, sacar trabas burocráticas, achicar el Estado, tal vez alguna senda de reducción de impuestos. Ahora, todo eso hay que hacerlo, muchos dicen con shock, el día 1, con una hoja de ruta, a matar o morir, pero con plan de contingencia, que efectivamente es renegociar o patear para adelante plazos de pago. ¿Vos creés que eso todo lo vamos a ver el domingo o el lunes? Porque hay cosas que parecen verdes, no sé cuán profundas pueden ser, ¿me explico? Sí, completamente. Yo te entiendo perfectamente, Paulino, y creo que no lo vamos a ver el domingo y el lunes todo sobre la cancha, pero sí me parece que es importante que se por lo menos se entienda cuál es el camino. Me parece que eso es lo fundamental. Ya se terminó la campaña, ya se terminaron los eslogans. Creo que parte de la expectativa de salida de este gobierno, la llegada, como bien vos decís, de lo nuevo, pero también un pragmatismo que me parece que es interesante en el propio Milei, abandonando ideas muy disruptivas como la dolarización el primer día, el cierre del Banco Central. Dejó también muy en claro que no va a haber un plan Bonex para resolver el problema de las LELIQs. También ayudó a descomprimir esta transición. Ahora, dicho esto, me parece que va a haber que conseguir consensos para sancionar leyes. Me da la impresión, de todos modos, que la ley fundamental sobre la cual
se asienta cualquier gestión de gobierno, sobre todo en su arranque, que es un proyecto de presupuesto, no va a haber, y lo más probable es que al menos en un inicio se prorrogue el actual presupuesto de este año, y eso le va a permitir a Milei también hacer un ajuste de gasto muy importante. Y eso no es un tema menor, sobre todo en el inicio. Bueno, y ahí vendrá lo que llaman la ley ómnibus o una gran ley de reforma del Estado, en donde vamos a conocer los principales lineamientos, ¿no?, de todo esto que vos venías mencionando, Ricardo. Exactamente, todavía no conocemos sus líneas, pero uno presume por dónde van a ir. Sí. Pero, Eleonora, ahí me parece que el punto de fondo es eso, dar la señal. Esa ley ómnibus va a ser muy costosa en términos de negociaciones políticas, de concesiones eventualmente. La política funciona así, para lograr leyes hay gobernadores, hay diputados, hay senadores que van a pedir obras, van a pedir algún tipo de beneficio puntual para sus provincias, para sus pueblos, y eso así funciona la democracia, pero eso va a tardar. Por eso digo, el primer día este gobierno va a contar con un presupuesto que es el presupuesto de este año y que probablemente, como se permite, se prorrogue. Ya pasó en el año 2022, recordemos, este gobierno empezó y funcionó todo el año 2022 con un presupuesto prorrogado del año 21 y no pasó nada. A diferencia de los Estados Unidos, en donde si no hay una sanción del presupuesto, No hay el gasto. Estado para. Exactamente. No hay gasto que pueda ser realizado. Exactamente. ¿Vos creés que va a ir a fondo con alguna reforma inicial o en salud o en el marco laboral? De esas que algunos sostienen que son indispensables llevar adelante para quebrar la inercia y para dar una señal clara, concluyente y contundente al mundo de las inversiones, que están reclamando que se desanuden un poco todos esos nudos, permitime el juego de palabras, que hacen todo más intrincado al momento de producir o de tomar una decisión de inversión? A mí me parece que va a ir más por el lado, te diría, desregulatorio, eliminación de trámites, de barreras. Se va a dar, me parece, más claridad al mercado cambiario. Es probable que tengamos un dólar desdoblado, un dólar comercial. Dos tipos de cambio, digamos. Dos tipos de cambio, un dólar comercial al nivel que hoy está el dólar de exportación. Hoy hay un dólar de exportación, el famoso dólar de 350 para importar. Bueno, ese seguramente se va a llevar al nivel del dólar de exportación. Perdón, y después un dólar... te hago un punto ahí. Cuando decís un dólar comercial, es un dólar para exportaciones y para importaciones. Un mismo dólar para exportaciones e importaciones. Que hoy no existe, vos sabés, Eleonora. Y después un dólar financiero libre, que será para el resto de las operaciones, pagos de deuda. Hay que ver qué pasa con el pago de los fletes, sobre todo los fletes de exportación, que forman parte del costo. Pero bueno, dicho esto, me parece que eso se va a ordenar. Hay que simplificar todo el mercado cambiario, pero son cuestiones más instrumentales. Insisto, yo creo que al principio vamos a tener una inflación más alta, se van a liberar algunos precios probablemente, o se van a intentar, digamos, a compensar. Te escuchaba recién, Paulino, el tema tarifario. Vamos a ir a una lógica de subsidio de demanda. No puede ser que la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires esté pagando un boleto de colectivo de 52 pesos. Eso es absolutamente injusto con el resto del país, con el resto, con los catamarqueños, con los formoseños, con los santacruceños, absolutamente. Mar del Plata va a tener un boleto de 297 pesos desde el viernes. Este viernes en plena temporada. A mí me parece que deberíamos ir a una lógica de tarifas que cubran costos y una ganancia razonable, y en todo caso subsidiar a aquellos que demuestren que no pueden pagar ese subsidio, como pasa en cualquier país del mundo. Al usuario y no a la empresa. Exactamente. Claro. Y eso es además una eliminación muy grande de potenciales fuentes de corrupción. Ahora, Ricardo, por otro lado están también los precios más sensibles, y digo más sensibles cuando hablo... El transporte alimentos, también, claro, por supuesto lo es, pero hablo de alimentos, ¿no? De lo que pasa en el súper, lo que sentimos en la vida diaria. Y ahí también, digo, va a estar difícil el tema de la contención de precios, porque tenemos precios pisados hace mucho tiempo con los famosos precios justos, después tenés fideicomisos de aceite, fideicomisos de harina para pisar el precio del pan, para pisar el precio de la harina, digo, del aceite. Todo eso se supone que se va a acabar a partir del 10 de diciembre. El tema, ¿cuál será el cimbronazo que vamos a sentir después en la panadería, en la compra de aceite y en el resto de los precios, no?
Yo creo que hay que ser, sí, a ver, lo que hay que decirle a la sociedad es que vamos a tener un diciembre y un enero como mínimo con una inflación muy alta, probablemente del orden del 20% o más cada mes. Wow. Esto va a ser así, seguramente. Ahora, el desarme de las regulaciones, de la maraña de regulaciones, yo creo que hay que hacerlo de manera, digamos, secuencial, ordenada. No se puede eliminar de la noche a la mañana todas las regulaciones, eso no sería la receta, hay que establecer un cronograma justamente para que las expectativas de cambio que la sociedad votó no se vean frustradas de manera violenta de la noche a la mañana. Yo creo que el cambio tiene que llegar, pero los cambios de las regulaciones y de la maraña de trabas que existen en múltiples sectores del Estado, deberían hacerse, no te digo de manera gradual, pero de manera inteligente, de manera secuencial, en donde los impactos sean lo más contenidos posibles. Ricardo, y un punto más, sí. perdón, que por esto termino, que tiene que ver con esto. Me parece que Milei ha mostrado una dosis muy fuerte de pragmatismo cuando dijo que la única canilla que está abierta es la del Ministerio de Capital Humano y básicamente la de los programas sociales. Milei sabe que con 20% o más de inflación en el verano no va a ser posible desmantelar los programas, sino que va a haber que reforzar esos programas, sobre todo para los sectores que tienen obviamente una situación de vida muy compleja. Te pido, aunque sea una pincelada rápida en términos tributarios, porque ahí hay una discusión respecto a si el gobierno tiene que mantener, el gobierno ha dicho que sí, en principio la devolución del IVA, pero al mismo tiempo en las compras, pero al mismo tiempo el tema del impuesto a las ganancias. Y para eso los gobernadores piden que se coparticipe el impuesto al cheque, que por consecuencia sería un impuesto que no se derogaría, cosa que debería ocurrir porque es el impuesto al bobo, es un impuesto que están en blanco. ¿Qué estás viendo, digamos? ¿Qué sería lo lógico? Aunque sea una pincelada, nada más breve, Ricardo. Bueno, muy breve. Yo creo que el impuesto, la práctica eliminación de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para personas físicas es un error. Ningún país del mundo serio no grava los ingresos altos de sus ciudadanos. Esto ha sido un error, pero Milei lo votó, como diputado lo votó, y está dentro de su lógica de eliminar impuestos, ¿no? Entonces va a ser difícil que eso se dé marcha atrás, pero implica obviamente desfinanciar muy fuertemente a las provincias. Ahora, me parece que perpetuar un mal impuesto como el impuesto al cheque, dándolo en compensación en parte con la eliminación de ganancias a las provincias, y sería, insisto, perpetuar un impuesto, y eso va a ser muy difícil, un impuesto muy distorsivo y, como bien vos decís, un impuesto al bobo que lo que castiga es a la formalidad. Aunque ya se ha perpetuado, ¿no? Porque pensemos que el impuesto, años, claro, 22. el cheque se puso por única vez, se supone, y hace 22 años que está instaladísimo en Argentina. Es así, bueno, como el impuesto, sí, claro. Todos los impuestos son transitorios, pero hacen décadas que existen. Exacto. Ricardo, un placer, como siempre. Muchas gracias. Gran abrazo. Igualmente. Que tengan buenas tardes. Gracias. Hasta la luego. próxima. Tenemos Hasta que ir luego. raudamente a la pausa, ¿no? Velozmente a la pausa. Me dice Lourdes por lo bajo, ¿no sabes el tema que ¿Tenemos 5 minutos? Sí. 5 minutos. Muy 5, bien. 10, 15. Hacemos la pausa y después una novedad judicial muy importante con Lourdes.